Los vampiros no existen. De eso podemos estar seguros todos. Pero existen personas que, desde el subconsciente más oscuro y perverso, admiran a estas criaturas de ciencia ficción, al punto de llegar a imitar sus acciones. El humano común y corriente entonces se convierte en esto, en un ser depredador peligroso, con una sed de sangre insaciable. Todo esto envuelto en deseos sexuales pervertidos y muy torcidos. Esta es la historia del vampiro de Düsseldorf. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre está Wolf. Buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Canche? ¿Cómo te va vos? Yo feliz, siempre esperando con ansia los días lunes, iniciando el pie con buena información, con información que nos va a poner los pelos con escalofríos. Vos esperás el jueves, porque el jueves grabamos nosotros. Eso es lo que pasa, sí. El jueves grabamos nosotros. Pero los que nos van a escuchar los días lunes también lo están esperando con ansias. Entonces, lo haces por la gente. Me refería, lo hacía por la gente, pero nosotros los jueves con ansias. Aunque de igual forma, los fines de semana, los días lunes, estamos listos preparando todo el material para poderlos entretener. Así que siempre es un placer que nos sigan escuchando. Claro, pues hoy, si se dan cuenta, en los últimos meses hemos tenido bastantes invitados y todos han sido pues desde comediantes, hemos tenido también cinéfilos, hemos tenido de todo. Pero hoy les tenemos una sorpresa porque hoy es un episodio para recordar en Escalofríos Podcast, porque hoy tenemos a la primera invitada mujer. Bienvenida, ¡eso! Angélica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Hola, qué gusto. Angélica. Bueno, es que estoy bueno en un podcast de terror, de hecho, entonces... Pero ya habías estado en podcasts anteriores. Bueno, no de terror específicamente, he estado en literarios, he estado en motivacionales, he estado en... he estado en las notas de voz de cuando están quejándose mis amigas de alguien que les hizo algo. Es mi podcast favorito. De WhatsApp. Pero qué buena idea para un podcast sobre notas de voz. Qué buena idea, la verdad. Pero qué bueno tenerte. Contanos un poco sobre qué es lo que haces tú. Contarles a nuestros oyentes. Aquí te escuchan en su mayoría de México, también de Guatemala y de Estados Unidos. Así que contanos qué haces, a qué te dedicas y tus redes sociales. Ok. Entonces, hola, mucho gusto. Yo soy Angélica Quiñones. ¿Qué hago? Generalmente decepciono a mis papás. No, como todos los que hacemos podcast. Es normal. Wow. No, pero esto es especial. Yo soy licenciada en literatura. Es académica la decepción. Ok. No. Soy licenciada en literatura, pero en realidad trabajo en sistemas de información y análisis de datos. Soy escritora. De hecho, este año sale mi segundo libro, que es de narrativa, se titula El atentado del cuaderno negro, va a salir allá en Estados Unidos en Casasola Editores, que es una editorial para escritores latinoamericanos y chicanos y latinos en Estados Unidos. Y qué más, también soy comediante, estoy en el colectivo Comedia con Banquito, el más grande, el más diverso y el más bonito. Es que así rima. Y eso, también trabajo en un, ¿cómo le vamos a decir? En un canal de YouTube que se llama La Ciudad de los Libros, que pues es para recomendaciones de libros y de lectura y todo, bastante diverso, bastante interesante. Qué interesante. Entonces, pues hay un poco de todo. Excepto dinero. Excepto dinero, claro. En eso compartimos todos. Creo que la decepción, o sea, tú podrás ser licenciada en literatura, yo soy politólogo, entonces tal vez a mí me odian, a ti tú los decepcionaste, pero a mí me odian. Wow, sí. Politólogo en Latinoamérica creo que también es una decepción también. Pero bueno, qué bueno tenerte aquí y qué bueno que ya estás y vamos a empezar con las historias. Ahorita estamos grabando lunes serial. Este va a ser el episodio de lunes serial. Así que les tengo una historia bastante cruda. Esta es la típica advertencia que se tiene que hacer antes de comenzar. Yo creo que es el primer episodio donde les voy a advertir que si ustedes tienen un estómago sensible y no quieren dañar su sensibilidad, valga la redundancia, y sentirse bien consigo mismos, déjenlo de escuchar. Aunque yo sé que van a querer seguir escuchando por pura curiosidad, pero el tema de hoy va a estar muy bueno. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el vampiro de Düsseldorf.
ya se imaginan más o menos. ¿Qué te imaginas, Wolf? Decime. Se me vino a la mente sangre, vos. Sangre de vampiro. Angélica, ¿qué te imaginas? Que brilla cuando le exponen al sol y que se enamora de chavitos de 15 años. Tú estás pensando en los Cullen estás pensando. Pues acertaste con que le gustan las niñas de 15 años. Con eso le acertaste, eso te puedo decir. Que le brille la piel, no lo sé, pero ya vamos a ver. Sí, es que necesita usar otro tipo de base. Sí, necesita usar otro tipo de base, eso sí. Pero vamos a empezar con la historia. Entonces, una historia dura, cruda, como les mencioné. De nuevo, que no digan que no se les advirtió, pero si son sensibles a cualquier detalle de sangre o de cosas así, pues mejor dejen de escuchar. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Los vampiros no existen. De eso podemos estar seguros todos. Pero existen personas que, desde el subconsciente más oscuro y perverso, admiran a estas criaturas de ciencia ficción, al punto de llegar a imitar sus acciones. El humano común y corriente entonces se convierte en un ser depredador peligroso, con una sed de sangre insaciable. Todo esto envuelto en deseos sexuales pervertidos y muy, muy torcidos. Esta es la historia del vampiro de Düsseldorf. En 1930, y ya detenido por la policía, Peter Kürten, perdonen mi alemán en todas las pronunciaciones de lugares y nombres, por favor perdónenlo, el francés todavía lo dominaba, pero el alemán sí, 0 puntos. Peter Kürten, o lo vamos a llamar nosotros Peter, confesaría que su primer crimen lo habría cometido en 1899, cuando tenía tan solo 16 años de edad. Pues según su confesión, él habría enamorado a una chica de 18 en un bar y la habría convencido de que lo acompañara al Hofgarten, que resulta que es un parque grande en la ciudad de Múnich. Ya ahí, Peter asegura que ambos decidieron tener relaciones sexuales y a la mitad del acto, Peter habría comenzado a ahorcar fuertemente a la chica, hasta matarla. Sin embargo, Peter nunca pudo mostrar evidencia de esto. Su confesión fue desestimada y se llegó a la conclusión que lo más probable era que la víctima hubiese podido escapar al ataque, porque no había ningún cuerpo. Él nunca pudo señalar un cuerpo. Pero en la confesión, Peter dejó una interesante declaración. Él dijo: fue cuando la estaba ahorcando, mientras sus ojos se cerraban y su garganta sacaba lo último que tenía de aire, que llegué al paraíso, refiriéndose a que tuvo un orgasmo. ¿Cómo te va pareciendo el caso, Angélica? Bueno, eso es lo que pasa cuando van a hacer un poco de BDSM y ponen la palabra de seguridad en alemán. ¿Qué putas? No lo hagan. Puede ser, es cierto. Disculpa. Sí, mira, la palabra de seguridad va a ser Düsseldorfischen. Va a ser Gesellschaft. Y como, ¿por qué en no ese puedo momento ser no banano? vas a poder decir eso. Ajá. Banano. Ya te estás mamando. Banano. Eso hubiera sido efectivo, pero no, desde ahí estás como, ay, banano no creo que hubiera sido efectivo. Banano creo que hubiera sido como pedir más. En alemán. Esa es la moraleja aquí. Esa es la lección, claro. Qué bueno. Claro. Wolf, ¿qué te parece el inicio de esta historia? No, pues la verdad que creo que empieza a impactar, mano, porque, o sea, él tenía 16. Sí, o sea, a su corta edad, o sea, le gustaba como mayores, queriendo experimentar y decir, bueno, me gustan mayores y bueno, voy a probar a ver qué se siente. Y las voy a ahorcar y pues solo quiero ver los ojos y termino. Sí, claro. La verdad que a su corta edad experimentar nuevas experiencias creo que lo seguía llevando al límite, me imagino. Claro, todas estas cosas no nacen solo porque sí. Obviamente existen un background bastante amplio de razones por las que llegó a este punto, pero Angélica, nosotros normalmente empezamos con cuando el asesino ya está hecho un asesino y terminamos con su infancia y su análisis psicológico para como no justificar, pero dar las razones de por qué esta persona se convirtió en este monstruo, ¿sí? Claro. Adelante. Entonces seguimos. Su experiencia en el ejército.
En 1899, Peter fue arrestado por cometer varios robos y asaltos. Además, en su juicio luego se le atribuyó un intento de asesinato con arma de fuego a una joven de 20 años. En 1900 fue juzgado y sentenciado a 4 años de cárcel. En 1904, y luego de cumplir su condena, fue reclutado por el ejército imperial alemán. Lo enviaron a la ciudad de Metz, en Lorraine, ciudad que en estos años era propiedad de la Alemania imperial y que hoy en día es parte de Francia en la región de Alsacia. Dato curioso de geográfico para los que no lo sepan, que yo tampoco lo sabía. No duró mucho en el ejército, ya que luego de 2 meses decidió abandonar su cargo y desertar. Inmediatamente se dedicó a ocasionar desastres en las calles. Uno de sus pasatiempos más recurrentes era el comenzar incendios. Se convirtió en un pirómano. Le gustaba comenzar pequeños incendios en basureros y otros lugares de las calles, para luego observarlos a distancia mientras las autoridades corrían a apagarlos. Luego confesaría haber provocado alrededor de 24 incendios públicos. También confesó que lo hacía porque le excitaba ver arder las cosas y esperaba quemar a vagabundos y verlos morir. A esto le sumaron varios cargos por robo y en 1905 lo volvieron a arrestar. Cumplió una condena de 8 años y en 1913 fue liberado de nuevo. A intento de asesinato le sumamos pirómano y intento de asesinar vagabundos. Cero corazón. Cabal. Y cada vez que salía de la cárcel salía así como, ay, ahora me voy a dedicar a esto. Ahora sí, nos damos cuenta del sistema judicial y machista que se vivía, en donde el hombre era mejor que estuviera afuera trabajando o siendo soldado que en la cárcel, ¿verdad? Es pues perspectiva. Vos sí, y empezó un 7 de diciembre con los primeros incendios, ¿no? Solo faltaba que sea todo. Solo faltaba. El día antes de la celebración de la Sagrada Concepción. Entonces, si lo queremos así todavía ver así mega supersticioso, es el día antes de que existiera la concepción del Mesías. Entonces todavía podían surgir los demonios. Que es básicamente por lo que tenemos la quema del diablo en Guatemala. Así que. Básicamente por lo que la tenemos. Es interesante. Yo no sé si la tienen en otros países de Latinoamérica, la quema del diablo. Si la tienen, escríbanos, porque la verdad es que yo no sé hasta dónde llega esa tradición o de dónde viene. Porque no dudo que sea 100% guatemalteca como todo lo demás en el país. Claro, y para los que nos escuchan fuera de Guate, pues ese día, el 7 de diciembre acá, por lo regular, algunas familias recolectan basura o sacan toda la basura a quemarla en las calles, o bien pues van a los barrancos a traer leña o a traer madera o algunos palos o algo. Las para hacer como esas diablitos. Hacen piñatas también. Entonces, para los que no son guatemaltecos, les estamos explicando el 7 de diciembre la quema del diablo. Lindo. Excelente oportunidad para pues, deshacerse de su basura, especialmente si su exnovio cabe dentro de la hoguera. Las cartas. Entonces. O las cartas de los ex, todo lo que les recuerda. Sí. Y fotos. Sí. Los cuadernos del colegio que se había terminado. Los cuadernos del colegio. Cabal. Todo. Te odio, geografía de segundo primaria. Hey, ¿cuántos no hicimos eso en las quemas de diablo cuando éramos pequeños? Estoy seguro, yo lo hice. Era terapéutico. Sí, y no faltaba la mamá o la tía que decía, no, mijito, eso lo puedes seguir usando para el próximo año o algo así. Cabal, pero bueno. Seguimos con Peter. Peter luego confesaría que mientras se encontraba en prisión, varias veces lo mandaron a una celda en solitario. Ahí lo torturaban de muchas formas. Y fue entonces cuando encontró el placer verdadero, como él lo llamaba. Cuenta que mientras lo torturaban, él se excitaba y sus sueños húmedos se basaban en quemar y torturar a la sociedad. El mismo Peter confesó: cierro los ojos, pienso en torturar y quemar a la sociedad y encuentro placer. Creo que es lo mismo que sentiría cualquier hombre cuando imagina a una mujer desnuda. A veces llego a eyacular cuando lo pienso. Ya se nos está poniendo un poquito más loco. El factor de la cárcel no hizo nada bien para nuestro pirómano. Pero bueno, el primer asesinato registrado y confirmado que Peter cometió
Ocurrió el 25 de mayo de 1913. Peter había entrado a robar a una casa cuando se topó con Christine Klein, una niña de 9 años dormida en su cama. Casi al instante y sin pensarlo 2 veces, dejó lo que llevaba y se balanceó sobre la pequeña. La estranguló y luego le cortó la garganta haciéndole 2 cortes con un pequeño cuchillo que llevaba en el bolsillo. Luego, y viene la parte, el trave psicológico que él tenía, aparte de todo esto, luego eyaculó mientras escuchaba la sangre salir del cuerpo de la chica. En ningún momento la viola, Simplemente él explica que el acto violento y el escuchar la sangre salir del cuerpo era lo que lo excitaba. Y eso era lo que hacía que sintiera el placer. Y hasta lo calientito de la sangre, vos, así como que... Todo, supongo yo que toda la experiencia y todo lo que veía, escuchaba y olía. Qué loco. Sé. Pero lo interesante es que no necesitaba, digamos, practicar, digamos, el sexo. No tenía que estar teniendo relaciones sexuales para poder venirse. El tipo realmente lo que lo excitaba era la violencia y no las relaciones sexuales. Sí, eso es un poquito como la perspectiva freudiana de cómo funciona el deseo sexual. No tiene absolutamente nada que ver con órganos genitales, sino, exactamente, sino con la idea de lo que nosotros empezamos a asociar con una zona de comodidad y conocimiento. Claro, y precisamente quédense con ese comentario, Angélica, porque al final va a regresar el comentario y vamos a ver por qué. Al día siguiente, Peter regresó a la escena del crimen. Se sentó en un bar frente a la casa de su víctima a tomar algo, mientras escuchaba el revuelo que se hacía frente a él. Según contó, le gustaba escuchar lo asqueados y molestos que se encontraban todos los que pasaban por ahí. 2 meses después, durante otro robo, se topó con una chica de 17 años a quien también estranguló, eyaculando al escuchar a la chica morir. Logró escapar de ambos asesinatos sin dejar rastro alguno ni sin ser sospechoso. Solo unos días después de este último asesinato, fue arrestado por cargos de asalto y robo a mano armada. Fue sentenciado a 6 años de prisión, aunque le aumentaron 2 por mal comportamiento. Ese mal comportamiento estoy seguro de que le pegaban y él pedía más y por eso lo vieron raro. Quiero y excitarme más, siguieron. por favor. Todavía no terminé. Por favor. Él pedía más. Yo estoy seguro que fue por algo así, porque de ahí o porque hacía incendios en la cárcel también. Probablemente. Fue liberado en 1921. Al salir de prisión, se mudó a Altenburg, en donde comenzó una nueva vida en la casa de su hermana. A través de ella, de una de sus hermanas, a través de ella conoció a August Scharf, una mujer 3 años mayor, propietaria de una tienda y antigua prostituta que asesinó a su marido a balazos. La convenció de casarse, mintiéndole sobre su pasado al decirle que había sido prisionero de guerra. Es decir, ella siendo antigua prostituta y había asesinado a su marido, él tuvo que rogarle a ella para que se casaran. Interesante. Interesante. Sí. Y la pareja... Valiente, babos, o sea, de saber lo que hizo con el esposo, así como... Sí, de saber lo que hace con sus cambiar, ella también cambió. Intentemos saber qué sucede. Eso. Ella es ruda. Sí, también. La pareja casi nunca tenía relaciones sexuales. Según contó Peter a las autoridades, solo pudo consumar el matrimonio porque cerró los ojos y pensó en actos violentos contra otras personas. Y luego de la noche de bodas, solo tuvieron sexo cuando su esposa se lo pedía. Él nunca tomó la iniciativa. Aquí lo que me llama la atención es el hecho de que no sintió ningún deseo violento con la mujer. En la investigación que hice no se mencionó, no se habla mucho de la relación que tenía con su esposa en estos momentos, sino hasta después, pero me pareció muy raro que con ella ni siquiera como que la intentaba estrangular. Simplemente o la quería mucho
¿O no la quería? No, probablemente era un matrimonio de conveniencia, es decir, sí. era 1921, ¿verdad? Entonces, dudo mucho que un hombrecito que encima pasó la mitad de su tiempo en la cárcel haya tenido el conocimiento de, hey, ¿cómo puedo surcir mis propios calzoncillos? Ni siquiera sé lavar camisa. Es cierto. No sé cocinarme. Entonces, era al final, creo que era un quid pro quo. Porque una mujer claramente iba a tener menos derechos si no era la esposa de alguien, y el tipo para mientras pues necesitaba comer y quien lavara sus calzoncillos. Claro, muy bien pensado, muy bien pensado. Y yo creo que solo se quedaba así en el intento, solo se quedaba, reaccionaba, vaya en el momento de, no, aquí todavía no. Tengo que llegar a ese punto. No, pero sí funcionaban también los matrimonios arreglados de la realeza. Al final es un arreglo de tenemos que hacer una unidad social, y la cultura no me enseñó a surcir mis calzoncillos, y las mujeres como, ay, qué alegre, la cultura no me enseñó a ganar dinero. Entonces esa era la decisión que tomó, aunque también vivía con su hermana. Entonces no sé, tal vez tenía mala relación con su hermana, y porque la hermana lo pudo haber cuidado. Las hermanas también eran educadas para mantener a la familia. Sí, pero entonces, con una esposa, entonces es una boca menos que alimentar si eran hermanas. Sí, claro que sí, eso sí. Aparte de su esposa, Peter nunca tuvo amigos cercanos, pero por primera vez en su vida consiguió trabajo estable e incluso se convirtió en un miembro activo de un sindicato. Recordemos la época en la que estamos. Lo que se va a dar en pánico comunista, el pánico bolchevique y todas estas guerras que comienzan después de la Primera Guerra Mundial, pues está este pánico a los sindicatos por el comunismo. En 1925 regresó junto a su esposa a Düsseldorf. Ahí comenzaría un amorío con dos sirvientas de casa. La primera se escribe Tiede, no estoy seguro cómo se dice, pero se escribe Tiede, pongámosle Tid. Y la segunda, Meg. A ambas las ahorcaba cuando tenía relaciones sexuales. De hecho, a Tid confesó luego que Peter le decía que eso es lo que significa el amor. Cuando su esposa se enteró de los amoríos, Tid declaró que él había sido quien la había seducido. Y Meg mintió y dijo que Peter la había violado. Los cargos de violación fueron luego retirados por ella misma, pero lo enviaron a prisión de nuevo, con una sentencia de 8 meses. 6 meses después, saldría temprano de la cárcel con la promesa de que nunca volvería a Düsseldorf, pero en ningún momento se divorció de su esposa, ni la esposa de él. Claro, para una mujer va a ser más difícil divorciarse de su esposo en esa época, ¿verdad? Y como decía Angélica, pues tal vez no le convenía que la gente se enterara que se divorciaron porque la engañó y por toda la historia que tenían, ¿verdad? Pues llegamos a 1929 y este fue el año más ocupado y violento para Peter Kürten. Si han aguantado hasta aquí, pues ahorita se pone mejor todavía y más gruesa la cosa. El 3 de febrero, Peter asaltó a una señora mayor llamada Apolonia Kuhn. La tomó en la calle cuando nadie veía y la arrastró detrás de unos arbustos. Le ensartó unas tijeras varias veces en el torso. Apolonia sobrevivió a pesar de tener heridas tan profundas que habían llegado hasta sus huesos. El 8 de febrero, estranguló a una niña de 8 años llamada Rosa Oliger hasta dejarla inconsciente. Luego la apuñaló con unas tijeras en el estómago, la cabeza, los genitales y el corazón mientras él eyaculaba. Al finalizar, introdujo su semen en la vagina con sus dedos, usando sus dedos. De nuevo, no ha habido hasta ahorita índices en todas las confesiones de que hubiera violado a nadie. Pero eso sí, sí la violó. O sea, eso también es una violación. Sí, eso sí, ajá, eso sí. Pues, pero me refiero a que, digamos, que se les tirara encima y lo primero que hiciera fuera violarlas. Y se los aclaro porque después... Sí, es una violación, o sea, no sé cómo decirlo entonces, el acto... No tenía... Que no tuviera coito es otra cosa. Pero sí la violó, Ok. Por supuesto, pero el punto es que se tiraba a matar y después cumplía sus placeres sexuales, digamos, con el cadáver hacía lo que quisiera. Yeah. A eso me refiero, pero sí, entonces la palabra sería coito.
Luego trató de esconder el cuerpo de sus víctimas, pero en vez decidió quemarlo. Según contó luego, tuvo un orgasmo mientras veía arder el cuerpo. 5 días después, el 13 de febrero, Curtin asesinaría a un mecánico de 45 años llamado Rudolf Scheer. Lo apuñaló 20 veces en la cabeza, torso y ojos. Luego regresó a la escena del crimen cuando la policía ya estaba allí para hablar con ellos y despistarlos, como llegando a decir, bueno, muchacha, ¿qué pasó aquí? Típico. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y todo, claro. Y yo no encontraba, cuando hacía la investigación, no encontré ninguna razón por la cual asesinaría a un hombre. Y de ahí me pareció muy extraño, pero dije, este tipo, en parte ese era su plan, despistar a las autoridades y decir, son varios asesinos y no solo uno el que está matando a mujeres, por ejemplo, sino que una de las víctimas fue hombre y tal vez los va a despistar. A pesar de que sus víctimas tenían edades y géneros diferentes, todos los asesinatos fueron cometidos en el distrito de Flinger de Düsseldorf. Todos habían recibido múltiples apuñaladas y no habían señales de robo o asalto. Aunque Peter asegura haber apuñalado a 4 víctimas más, después de estas 3, no se encontraron pruebas. Así que la siguiente víctima oficial fue Maria Hahn, una chica a quien Peter describía como una mujer que buscaba marido. Pues Curtin la invitó a salir y le hizo pensar que tendrían una cita. Luego la llevó a un prado en donde la asesinó ahorcándola y apuñalándola. Típico. ¿Típico por qué? A ver. Típico. No me vas a ver, te vas a divertir bien de agua. No, solo 2 pullones y después ¿qué? Cabal, vamos a una cita y ya. Se aprovechó. Y ahí fue donde la ahorcó y la apuñaló. Peter contó que mientras la estrangulaba, María le rogó por su vida, pero que en vez de apiadarse, fue ahí cuando la apuñaló para que se callara. Después de acabar la fechoría, se sentó junto al cuerpo para verla morir. Ya en casa, su esposa le preguntó por las manchas de sangre y él solo le mintió, diciéndole que había ido al carnicero y le había salpicado sangre de la cocina. Pero regresó a esconder el cadáver, que se asustó. Al principio, intentó crucificarlo en un árbol como un acto terrorista, pero no pudo cargar el cuerpo pesado, así que decidió enterrarlo. Él lo que quería era mandar un mensaje a la gente. Y recuérdense que el primer asesinato que cometió, pues regresó a la escena del crimen a ver la reacción de la gente, cómo se asustaban, cómo se asqueaban, y quería precisamente hacer lo mismo con este cuerpo. Pues sí, lo bueno que se me dio como la idea ahorita, así como cuando aparezca uno con manchitas como rojas en la camisa o algo así, y que puedan ser como de pintalabios, puedes decir, no, pues fui con el carnicero y de repente... Creo que hay una gran diferencia entre manchitas de pintalabios. El carnicero está cortando coches con brillantina, maldito. No, pésima idea. Ahí lo que tienes que decir es que te abrazó tu tía Carla, la que todo el tiempo se pinta, sí, bien vulgar, ella todo el tiempo usa mucha pintura. Tan fácil que la tienen, hombre. Buena idea, Angélica, buena idea. Qué mal pensados son los dos. 3 meses después, escribió una carta a la policía explicando con lujo de detalles la ubicación del cadáver. Peter Curtin luego asesinó a 3 personas. Una chica de 18, un hombre de 30 y una mujer de 37. Con estas víctimas decidió cambiar su arma. Y en vez de unas tijeras, empezó a usar un cuchillo. Según él, esto desviaría la atención de la policía y pensarían que los crímenes los habrían cometido varias personas y no solo una. Días después, asesinaría a 2 niñas de 5 y 14 años que caminaban por la calle. Luego le dijo a la mayor que le hiciera el favor de comprar unos cigarrillos, mientras él estranguló a la más pequeña. Al regresar, también estranguló a la hermana, le cortó la garganta y varias partes del cuerpo.
Mientras se desangraba, Curten puso su boca en algunas heridas y comenzó a succionar la sangre. Algo así como tu vino que te estás tomando ahorita, Angélica. No. Tal y como lo haría un vampiro. A la gran. Tengo preguntas. ¿Cómo es que, este tipo está matando a mi hermana? Voy a ir a comprar cigarros y no le voy a decir a nadie. No, o sea, primero la mandó a la grande a comprar cigarros. Fue antes, y mientras ella iba, mató a la chiquita. Cuando la otra regresó, la mató a ella. Sí, voy a ir a comprar cigarros. ¿Cómo no pidió ayuda? Lo que me... Ay, no. O era un excelente manipulador o de veras. Sí. Pues varios factores a considerar. El primero es eso. Era una persona inteligente. Supongo yo que también sabía aparentar o tener una apariencia de hombre normal. Ajá, correcto, a lo Ted Bundy, que ya hicimos ese episodio para los que lo quieran ir a escuchar. Ya está. Y también que recordemos que era un pueblo pequeño, la gente se conocía, no había una sensación de peligro tan fuerte. Tal vez por eso, además de que las niñas son pequeñas. Sí. No había un peligro, decís vos, solo aparecían como 10 cadáveres y nada en el pueblito y era normal. Normal. O sea, lo único por lo que se preocupaban era el carnicero que le arruinaba la ropa a la gente. O sea. Cabal, no tenían preocupaciones todavía y así era como vivían, y también eran niñas pequeñas, pues, o por miedo o por mucha confianza, pero le hicieron caso. Luego de estos ataques, Peter cambió de método. Ahora usaba un martillo. Golpeaba a sus víctimas y algunas, aquí sí, practicaba coito. En una ocasión, su martillo se rompió y la víctima pudo escapar. En otras, les daba un golpe y quedaban completamente inconscientes. Cuando despertaban, suplicaban clemencia, pero él solo las golpeaba de nuevo para que no vieran lo que les iba a hacer. Para el final de 1929, ya había sido un año bastante ocupado para nuestro vampiro. La prensa ya había bautizado a este asesino como precisamente el vampiro de Düsseldorf. La prensa se había hecho eco de los ataques, las pistas y los detalles macabros de las escenas del crimen. Como hemos hablado en otros casos con Wolf, la prensa siempre complica la resolución del caso. Siempre. Y aquí no fue la excepción. En consecuencia, hasta 13,000 cartas llegaron a la policía con, entre comillas, información sobre la identidad y paradero del asesino. Todo el país o todo el imperio estaba en este caso con los ojos puestos en este pueblo, en esta ciudad. Se hicieron más de 9,000 entrevistas policiales. 2,650 pistas fueron seguidas, sin siquiera dudar de su veracidad. Todo esto generó una lista de 900,000 sospechosos potenciales, prácticamente todos los hombres en Alemania. Sí, cabal. Y eso es precisamente por la prensa. La prensa lo bautizó como el vampiro de Düsseldorf. Hoy lo conocemos así, y hasta la investigación, hasta la fecha, solo de una víctima se sabe que succionó o bebió la sangre. Sí, si te das cuenta también con otros episodios que hemos contado también, y en esas épocas era como poner a la policía, a todas las autoridades, así como en la búsqueda de esos asesinos. Mientras ahora en la actualidad un asesinato ya van 10 y a 2 policías y bien te va. Mientras en esa época como si el impacto y todo lo mediático también que le daban era como que... O muchas veces lo que hablábamos, que también hasta que tocaban alguna víctima de alguien pudiente de la época, era que y se van todos, ¿ah? Sí, eso te iba a decir. De hecho, investigué un poco a las víctimas, pero ninguna tenía como algún papá en algún puesto militar o familia importante. Era gente que encontraba a él en la calle. Nunca las investigaba tampoco. Sí, no es lo más probable. Y lo otro que también sucede con muchos de estos casos es que... Sí, tienen a los medios, pero ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con eso de que arruinan las investigaciones, porque hay una tendencia que no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés le dicen del sleuthing, que es cuando una persona civil
empieza a conectar cables con información a su disponibilidad. Entonces, precisamente, artículos periodísticos, van a buscar a bibliotecas, van a visitar las escenas del crimen como para ver cosas como, ok, la persona esta tuvo que haberse ubicado acá para disparar o para que no la vieran y todo. Y muchas veces se han resuelto crímenes y se han resuelto casos precisamente por ese trabajo de las personas de entrar y utilizar su propio ingenio y su propio análisis para saber. Entonces, no le doy tan duro. Claro, sí, digamos, yo te también digo, si pones esos casos a la par de todos en los que no se han resuelto porque toda la gente se mete, también te digo yo, ese número se queda muy pequeño. Probablemente, cabal. Y sí, tal vez ayuda bastante el hecho de que toda la ciudad esté en alerta, por ejemplo, gracias a los medios, pero también lo que interfiere tal vez no es tanto la alerta y la comunicación, sino los intereses detrás. Exacto. Porque el hecho de llamarle vampiro después de unos detalles, exagerar las muertes, exagerar las pistas y todo, lo que hace es que siembra el pánico, lo hace más difícil de encontrar, tal vez el asesino huye. O bien lo vuelve como un receptáculo para la gente que iba a cometer otro tipo de crímenes. Entonces se los empiezan a atribuir. Eso no. A eso no iba. Entonces, muy buen comentario, no iba a eso. A lo que iba era, o lo vuelve atractivo para el asesino, como ya lo vimos con el asesino del Zodiaco. Se vuelve una forma de reconocimiento, que es precisamente porque... Eso es. Ajá, el BTK ahí en Estados Unidos, precisamente ese fue su chiste, que empezó a molestar a la policía al punto de que un día llegó y se entregó porque ya no era chistoso que no lo encontraran. Entonces, sí, es una forma de validación pública y de reconocimiento bastante enfermo que pues otras personas simplemente suben su rutina de CrossFit al Instagram. Buenísimo. Por cada crossfitero ridículo en Instagram es que tenemos un asesino serial menos. Ese es Wolf subiendo sus rutinas de ejercicios ahí en su apartamento. De una vez lo quemaste. No, llevo toda la pandemia sin hacer ejercicio. Pero si lo vieras antes también, subiendo videos de stories todos los días haciendo ejercicio, lo quemaste. Y yo así no, yo lo decía porque tengo un primo que también empezó a subir. Sí, mi primo Fernandito, que no tengo pánico de quemarlo porque me cae mal, pero saludos, Fernando, espero nos estés escuchando. Sube sus stories y todo, y creo que sí necesita dejar de fumar porque a cada rato se... Como que ya lo tiene que venir a recoger el vampiro, la verdad. No, sí. Qué risa. Ibas a decir algo, Wolf, perdón. Ya hasta se me fue, creo yo, ya estaba eliminando todas mis historias ahorita. Todas sus fotos de Instagram, sí. No, y estoy seguro que muchos se sintieron identificados con ese comentario ahorita de los que nos están escuchando. Ya pero está bien que hagan ejercicio. Nadie dice que sea malo. Entonces. No, nadie dice que sea malo. Nadie dice que sea malo. Sí. No, pero tal vez solo lo que les iba a comentar era de que, o sea, tiene como dos variables esto de que sea como público o no público. Ahora, una por lo que ustedes comentaban de que sí, pues arruina la investigación, porque tal vez ya las autoridades van así como casi a agarrarlo y ¡pum! Ponerlo en alerta. Y otras que sí funciona, que siempre hay alguien que escuchó algo, que vio algo, entonces sí es funcional cuando también se hace público, ¿verdad? Y tenemos varios casos en Estados Unidos que desaparece alguien o un asesino o algo y rápido en toda la publicidad, en todas las vallas publicitarias, en toda la carretera aparece la información. Entonces... sí tiene como sus ventajas y desventajas, ¿no? Así es. Sí, al final depende mucho como que el propósito o la misión del medio, si lo que quieres es vender más o ayudar, ¿va? Pero sí, bueno, que aparte le van a meter su sazón ellos, ¿no? Sí, por supuesto, para vender más. El 14 de mayo de 1930, y esto es lo más interesante del caso. Escuchen cómo termina. A ver. El 14 de mayo de 1930, o sea, al año siguiente, un hombre se acercó a María Butlik, una joven de 20 años que se encontraba saliendo de la estación de Düsseldorf. Le ofreció ayuda con el equipaje y con encontrar un hotel cercano y barato para la muchacha. Ella aceptó. En el camino, el hombre le dijo que tendrían que caminar...
No vio Taken. No ha visto ninguna película ni no ha escuchado nada de historia. Película. ¿Quién no vio Taken en los años 20? Sí, cabal. En el camino el hombre le dijo que tendrían que caminar por un parque que se veía desolado y algo sospechoso. María se negó y la pareja comenzó a discutir en plena calle. En ese instante, otro hombre que pasaba cerca le preguntó a María si todo estaba bien y si no necesitaba ayuda. El primer hombre echó a correr. El segundo hombre, el salvador de María, resultó ser Peter Kürten. Las vueltas de la vida. Le ofreció ir a su apartamento a tomar algo y que se relajara. María inmediatamente le dijo que no estaba interesada en tener sexo con él. Peter aceptó con calma y le dijo que la acompañaría a su hotel. En el camino, la arrastró hacia un pequeño bosque, cerca del apartamento de Peter, en donde le hizo un corte en la garganta, la estranguló y la violó. Que todo esto es violación, como bien lo señala Angélica. Muy bien. Mientras la torturaba de esta manera, María logró gritar y Peter la soltó, se levantó y le dijo que se fuera. María nunca reportó esto a la policía. En vez, lo escribió en una carta a una íntima amiga. Sin embargo, y escuchen, la carta no estaba bien identificada, así que el correo no la pudo enviar. Entonces, un curioso empleado de la oficina de correos abrió el sobre y la leyó. Inmediatamente la llevó a la policía. Estos identificaron a María, la contactaron y fue cuando la identidad de Peter Kürten fue revelada. María ayudó a identificarlo luego entre las fotografías que ellos tenían y con ello dieron con su apartamento. Pero Peter escapó. Regresó a la casa de su esposa y le confesó que había violado a una mujer. Ella le dio resguardo hasta que Peter le confesó que él era el vampiro de Düsseldorf. Le dijo que lo entregara y recolectara el dinero de la recompensa. Y así fue como la policía lo capturó. Comentarios, Angélica, que te veo haciendo caras con todo lo que digo. Me encanta, encima con buen corazón. Es que me encanta, qué final tan poético. Así como fíjate que voy a hacer un Rodia Raskolnikov, me voy a entregar para el bien común. Uf. Sí, casi que así. Hasta estoy seguro que se sintió como un héroe. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero te voy a dejar asegurada. ¿Sí, Wolf? No, y él todavía así como, y te voy a dejar asegurada. Pero vos también me llama la atención, o sea, ella siendo cabrona también, a ver, o sea, mató al exmarido. ¿Verdad? Sí. Y que no se es haya el dado final cuenta, todavía, o sea, no es el final todavía. Bueno, el pre-final. Y la verdad es que buen ejemplo de Dostoyevsky, porque no está tan lejos de ser lo que en realidad, o sea, bastantes similitudes podemos encontrar ahí en el personaje, la verdad. Ahorita que me lo dijiste, creo que fue como una iluminación. Fácil pudo haber sido un personaje. Pero bueno, sigamos. Vamos a pasar al juicio. Ya ahorita se acaba la historia y empezamos con lo importante. ¿Cómo fue el juicio? Su muerte. Y nos vamos al background, que sería la familia y su infancia. El juicio del vampiro de Düsseldorf duró 10 días. El 22 de julio dictaron sentencia declarándolo culpable de 9 cargos por homicidios, 13 por intento de homicidio y otros por robo. Fue sentenciado a muerte en la guillotina. Para que vean, eso sí fue un dato muy interesante para mí, ver que la guillotina todavía la usaron en este caso. Yo recordaba que la habían usado por última vez, tal vez solo en Francia, en no sé qué año, pero... En Francia se dejó de usar la guillotina cuando salió la primera, incluso un año después de que ya había salido la primera película de Star Wars. Wow. 1977. Buen dato. El 1 de julio de 1931... Kürten fue guillotinado. Su última comida fue un Wiener Schnitzel,
una botella de vino blanco y patatas fritas. Para los que no sepan qué es una Wiener Schnitzel, según las fotos que vi, es como una milanesa, ¿no? Sí. Es precisamente una milanesa. Es una costilla de cerdo empanizada y frita. Delicioso. Ah, ok. Una milanesa de cerdo. Curten devoró todo y pidió que le volvieran a servir. Y así lo hicieron. Le sirvieron una segunda vez. Mientras caminaba la guillotina, a su lado iban el psicólogo de la prisión, el psiquiatra de la prisión, perdón, y un sacerdote. Antes que pusieran su cabeza en posición, volteó a ver al psiquiatra y le preguntó: dígame, doctor, después de cortarme la cabeza, ¿todavía podré escuchar, aunque sea por un momento, el sonido de mi propia sangre derramándose sobre mi cuello? Eso sería el placer para terminar todos mis placeres. Con broche de oro. Con broche de oro, cerro. ¿Qué les pareció esta pequeña historia del vampiro de Düsseldorf, Angélica? La madre. No, hombre. Sin palabras. Tanta mara que se hubiera salvado, se hubiera encontrado el TikTok para perder su tiempo, hombre. Sí. Si se hubiera metido a hacer CrossFit. Ajá. Sí. El vampiro de Düsseldorf, porque vamos a chupar esa grasa, mamita. Entonces, pero no. No. Lo que me sorprende de estas historias cuando son porque ahora damos por sentado, ¿verdad? Que, sí, se puede hacer una prueba de ADN, se puede capturar huellas, se puede encontrar registros de teléfono, de GPS, de cámaras así en satélite. Entonces, a mí sigue sorprendiéndome cuando se estudia criminología en épocas donde no teníamos nada de eso y que de verdad sí dependíamos de los testimonios de las víctimas, de evidencia totalmente circunstancial, como es que su camisa estaba manchada, o que el mismo criminal se entregara o que lo encontraran infraganti. Entonces, yo sí, y encima me sigue sorprendiendo también que ninguno de los cargos fuera por violación. Creo que eso ya habla un poco de un crimen ¿realmente más te grueso. sorprende eso? Sí, me sorprende porque ya estamos hablando del siglo XX. Entonces, es decir, yo hubiera entendido que violación no existiera en el siglo XVI o XV, pero que en el siglo XX no fuera causa para esto, especialmente... No, causa podría ser, pero que se juzgara realmente por eso. Ajá. Eso es lo que a mí, por eso creo que no fuera un crimen tipificado. Sí, fue como que, wow, o sea... Sí, definitivamente. Y que esos 13 intentos de asesinato... Porque no fueron 13 víctimas las que escaparon. Exacto. No entendí bien a qué se refirieron con 3 intentos de asesinato. Probablemente encontraron más personas que en algún momento dijeron que habían sido sometidas. Tal vez. De nuevo, aquí era totalmente circunstancial que apareciera una víctima, que apareciera un testigo. Y que muchos se quedaron fuera, digamos, también de esos casos. Pues, y al final sí, de nuevo, bien Dostoyevsky el asunto en que él se entregó para mantener a la mujer con el dinero de la recompensa. Sí, agrégale esto. Cuando se entregó durante su juicio, él se declaró culpable de todos los cargos desde el primer día. Ya solo era cuestión de encontrar los cuerpos, de encontrar este tipo de cosas para ya dictar la sentencia. Por eso duró 10 días, pero él se declaró culpable. Luego se declaró culpable por esquizofrenia, que sus abogados estoy seguro que fue lo que le recomendaron. Y ya después sí dijo, no, me declaro culpable y que mi mujer se quede con el dinero de la recompensa y ya estuvo. Algunos aspectos psicológicos que resaltaron del caso fueron... o bueno, por lo menos que yo pude resaltar del caso, son la experiencia como soldado de guerra, el hecho de verdaderamente participar en una guerra y perder esta sensibilidad a la tortura, al ataque, como que el perder el miedo a dañar a otro ser humano. Lo primero. Lo segundo, el deseo sexual. Ahorita vamos a ver por qué su infancia marcó este deseo sexual. El cambio de arma y el método, creo que también fueron importantes, el hecho de que hasta cierto punto
pudo planear algunos aspectos de cómo cometía los delitos, porque no fue tan a lo loco. Normalmente este asesino serial, cuando le dicen es que agarra víctimas por doquier, pues Ted Bundy hacía lo mismo y lo tenía todo muy bien planeado. No fue tanto al azar como lo hacía al final. Y el último, su motivo era luchar. Bueno, ya cuando estaba en juicio, él en su momento dijo que todos los crímenes que realizó los hizo porque quería luchar contra una sociedad opresora. Y resalto su paso por el sindicato en la empresa en la que trabajó y porque estoy seguro que más de algún panfleto o folleto leyó con esta frase y la usó para defenderse. Angélica, ¿qué me vas a decir? No, probablemente. Qué raro que haya apelado a una defensa por enfermedad mental, especialmente cuando todavía no era como la interpretamos contemporáneamente, que es así como, sí, es una víctima y todo, y que ya es como que una recepción un poco más positiva. Es decir, el psiquiatra en ese entonces creo que prefirió la muerte porque en ese entonces no es como que los iban a llevar a un lugar con doctores y con enfermeras, sino que básicamente era una prisión. Los asilos para la gente loca. Entonces, sí, yo creo que tal vez solo lo hizo para atrasar su juicio. Lo vimos también con Ted Bundy, precisamente, que lo que quería era atrasar el juicio, ver cuánto tiempo conseguía y nada más, sí, porque al final él se declaró culpable, pues. Sí, ahora lo que presiento de este tipo, por lo menos de cómo va la historia, es que diferente de Ted Bundy, creo que él no era muy carismático. No mencioné en ningún momento que tuviera buen aspecto, que no, nada, cero. Sí, porque Bundy hasta tenía fanáticas que estaban ahí rogando casarse con él. La misma abogada. Exactamente. Pero en este caso creo que sí, puede ser parte del background militar y todo este asunto, pero yo más lo veo como una cuestión de tener algo que apropiarse como logro personal. Aterrorizar a la gente. Es una especie de poder que solo él entiende, que solo él confiere. Entonces... Sí, tal vez sí, como que soy para esto soy bueno y lo voy a hacer. Sí, incluso así. Mira cómo van escalando los métodos y cómo va escalando una experiencia sexual. Es precisamente cómo funcionan las adicciones, ¿verdad? Que ya una dosis ya no es suficiente, después tiene que ser 2, después tiene que ser 4, después tiene que ser 6. Subiendo. Lo siguiente que sabes, alguien se está tomando una dosis de ¿cómo se llama esta onda? Desde la vacuna digna de un caballo, ¿verdad? Entonces... Claro. Sí, puede ser al final. Ya para terminar, vamos a entrar con su infancia. Algunos aspectos que resaltamos son, lo primero, que nació en extrema pobreza. Era una familia que estaba en extrema pobreza. Lo segundo, eran 13 hijos. 13 hijos, él era el tercero. Las dos mayores eran precisamente hermanas, eran mujeres. Tenía padres alcohólicos, los dos. El padre era abusador y violador. Según la investigación, lo que leí era que el padre hacía que todos en la casa los ponía en fila a los 13, les hacía quitarse la ropa, los desnudaba a todos. Luego hacía que la esposa se desnudara y que tuviera relaciones enfrente de todos los hijos. Y que además violaba a su hija mayor. Luego, en su, digamos, preadolescencia, se volvió amigo de un cazador de perros. Así decía el texto, cazador de perros. No entendía exactamente a qué se refería, si se refiere realmente a cazar perros, pero era un cazador de perros que al final torturaba a los animales a los que recogía y se hizo tan amigo de él que aprendió de él varias técnicas de tortura y perdió también la sensibilidad contra los primeros seres vivos contra los que tenemos compasión, que son los animales. A vos no te mordió un chucho a los 3 años, ¿verdad? No. He tenido chuchos toda mi vida y no les podría, pero ni regañar casi que. No, pero tiene sentido, es decir, la crueldad hacia los animales es una de las primeras evidencias de cuando la gente tiene una afectación afectiva. Yo sé que suena súper redundante, pero empecemos con eso, empecemos con una dinámica familiar totalmente pateada. Claro.
destruida. Yo creo que eso creo que es más, creo que fue parte de lo que lo ayudó a irse a la guerra. Ser una persona tan desvinculada, sin un conocimiento de... No era decisión suya, solo eso, no era decisión suya. En la época los jalaron, se lo llevaron y por eso es que él desertó a los 2 años. Exactamente. No, pero ahí entonces pero ahí tendría sentido que desertar. Es decir, si tu figura de autoridad en la familia es desnúdense, miren esto, ¿cómo vas a lidiar con una figura de autoridad que encima es un desconocido? Sí, hay gente que se queja, por ejemplo, de que no les dan una buena educación sexual desde pequeños, que no les incluyen lo que realmente pasa por miedo a la religión y todo. Y esta persona, la educación sexual que tuvo fue un acto súper violento frente a sus hermanos y frente a toda su familia. Entonces, como que pone las cosas en perspectiva y te das cuenta de realmente tal vez eso fue lo que esta persona aprendió y eso era lo que él quería lograr al final y quedó marcado así. Y que también puede ser, digamos, a lo que ya mencionaste de la infancia, ahora se relaciona con todos los casos, o sea, que al final no buscaba como ese placer sexual, ¿verdad? No, que a raíz de estos cuadros que vivió en su infancia, creo que lo marcaron también para poder actuar de esa manera, que al final no era ese el placer, ¿verdad? Lo otro que me llama la atención acá es el papel de la esposa, o sea, cómo no se dio cuenta de algunas acciones. Y lo que hemos visto en otros casos que hemos contado de asesinos en serie es que las vuelven como en una cómplice más. O sea, que las esposas son las que, a ver, hoy te voy a seleccionar yo la víctima y vamos por esta, ¿verdad? O sea, siempre tienen como esa habilidad de también poder involucrar y hacer la cómplice. Y acá, pues, no sucedió esto, ¿verdad? Y la esposa, pues, no se dio cuenta. No, hasta cuando ya el dinero, no había un vínculo emocional. O sea, al final era de conveniencia. Ella le surcía los calzoncillos, le servía el schnitzel. El schnitzel, así como desaparece y ya. No se exacto, pero yo siento que más cuando está ese caso de que les ayudan a escoger las víctimas es porque sí hay un vínculo emotivo. Y en este caso creo que tenemos bastante evidencia de que era más un tema de conveniencia. Sí, claro. Sí, al final el tema, y así terminó con tema de dinero, pues lo que quería era cobrar su recompensa y ahí quedó. Pero bueno, espero que hasta de alguna manera te haya gustado o te haya parecido interesante. No sé caso. Lo que dice el estado mental de alguien que uno diga, sí, me gustó mucho. Me gustó el caso. Pues mira, ya me encantó. Te estás pasando el fin de semana, plan para esta noche. Mi amor. Te pasas llevando a las 10,000 personas que nos han escuchado desde que comenzó el podcast y que han escuchado este tipo de historias y le siguen dando like. No, me encanta. No. Vamos a regresar al hecho de que tienen aquí a una persona que pues a mí me encanta la literatura, pero la literatura que más me gusta es la que nos enseña las partes menos agradables y menos bonitas del ser humano. Porque reales, al final digamos. Porque creo que la ficción es una buena forma de nosotros explorar la capacidad que tiene nuestra especie. Y leer historias como estas, de hecho, desafían el hecho de... O sea... desafían dónde empieza la fantasía y dónde empieza lo que realmente somos capaces de hacer. Entonces me gusta mucho que llevemos ese juego. Yo sé que no siempre derivan lo más bonito, pero es totalmente inevitable. Claro, al final esta historia tiene un plot sacado de Hollywood. Y fue lo primero que pensé cuando lo leí. Hollywood sacó sus tramas de historias así, la verdad. Sí, es decir, pareciera un plot sacado de Hollywood, pero pues precisamente así pasó. Y sí hay varias películas, la más reciente, 2009, se llama Normal, y ahí la pueden buscar. Yo realmente no la busqué, de por sí me costó mucho escribir todo lo que escribí, pero lo hacemos por ustedes al final, porque es interesante discutir sobre las personas y las decisiones que toman en la vida y qué los lleva a tomar este tipo de decisiones. Al final, por lo menos que te sirva a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo en YouTube, por lo menos que te sirva para no cometer los mismos errores en caso tú querrás criar a alguien o educar a alguien de manera sexual, profesional o para la vida, o dar un consejo. Sí, lecciones excelentes. No obligues a tus hijos a desnudarse y verte tener sexo con tu esposa. Siempre hazle un background check a tu pareja al Tinder y nunca pongan la palabra de seguridad en alemán.
No, si te están ahorcando no puedes decir que es en Shaft. Ajá. Cabal, lecciones para la vida. Pero bueno, qué bueno que te haya gustado el caso, Angélica. Nos vemos de nuevo en Jueves Paranormal. Gracias por habernos escuchado a todos y haberse quedado una hora escuchando este caso interesante. Recuerden seguirnos en redes sociales y decirles si hay algún caso en especial que ustedes quisieran que nosotros investiguemos y si les gustaría que Angélica regresara al programa. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Angélica y Wolf. Nos vemos a la próxima. Súper. Chao.